cáncer, aunque es una enfermedad que tiene cierta frecuencia en nuestro medio, ocupa dentro de los primeros lugares por enfermedad, pues tampoco se trata de vivir obsesionados por eso, pero sí debemos tener en cuenta algunas cosas. Uno, que la gran mayoría de los cánceres están causadas por nuestra conducta, no tanto como individuos, sino incluso nuestra conducta como sociedad. Por ejemplo, el hecho de fumar, pues es un factor de riesgo. El hecho de vivir en ciudades que estén con el aire contaminado, pues es un factor de riesgo, que a lo mejor nosotros no vamos a poder modificar como personas individuales, por así decirlo, pero como sociedad en su conjunto, como gobierno, pues se debe de buscar la manera de no estar expuestos a eso. Otro factor de riesgo, ese sigue definido, pues es el tabaquismo. Nosotros como personas debemos evitar tener contacto con el humo del tabaco o con personas que estén fumando a nuestro alrededor. Otro factor de riesgo que muchas veces no se toma en cuenta es, por ejemplo, la exposición continua al humo. Por ejemplo, en algunas áreas rurales de México, y antes era más frecuente, muchas señoras están expuestas al humo de la leña mucho tiempo, porque preparaban la comida o hacían cosas quemando materiales, los tiraban, y eso lo hacían desde que eran niñas hasta que se hacían adultos, y ese es un factor de riesgo para tener el cáncer. Existen otros factores, por ejemplo, aunque suene un poquito extraño, pero por ejemplo las conductas o los hábitos sexuales. Se sabe que, por ejemplo, el cáncer del cuello de la matriz es el principal cáncer que tenemos en México. Le sigue de glándula mamaria, pero el principal es el cáncer del cuello de la matriz. Y ese tipo de tumor, en gran parte, no siempre, pero en una gran proporción, está condicionada por el virus del papiloma humano. Y ese virus, lo habitual es que se contraiga por contacto sexual. De hecho, las personas que nunca han tenido relaciones sexuales, pues es poco probable que vayan a tener cáncer en el cérvix, en el cuello de la matriz. Pero, por ejemplo, una persona que haya tenido muchos compañeros sexuales y que algunos de ellos hayan tenido el virus del papiloma, pues aumenta su riesgo. Igual si se exponen a ese virus en etapas muy tempranas de su vida, como puede ser en la adolescencia. Precisamente esa ha sido una de las razones para que se empiece a utilizar la vacuna contra el virus del papiloma y disminuir el riesgo de tener cáncer en el cuello de la matriz. Pero claro, las vacunas no van a sustituir por completo las conductas sexuales, ¿verdad? Una persona que tenga cierta tendencia a la promiscuidad, o sea, tener muchos compañeros sexuales, pues evidentemente que va a tener mayor riesgo. Existen otros factores, por ejemplo, la exposición al sol. Actualmente ya se le hace más énfasis al hecho de no exponerse mucho a la radiación solar, pero la gente se sigue quemando, ¿verdad? Llevan a los niños al sol, se queman, la piel les queda bronceada, y eso es un daño en los genes de las células de la piel, que con el paso de los años puede dar origen a un cáncer de la piel. Hay cánceres muy agresivos, que afortunadamente son la minoría, pero existen también ese tipo de cáncer y que puede dañar. No es raro ver personas grandes que las ve uno con muchas manchitas en la cara o en los brazos, incluso algunas de esas manchitas hasta llegan a sangrar. Eso basta muchas veces con verlo, el diagnóstico se hace en forma clínica y uno sabe que ese es un cáncer de piel. A lo mejor no lo va a matar, pero sí le puede causar cierto daño. Otros factores son, por ejemplo, lo que uno come. El hecho de comer alimentos quemados, esa carne asada que tanto le gusta a uno, que es muy sabrosa. Si ustedes se fijan, esa carne tiene partes quemadas, es carbono. Y si uno toma eso o come eso durante mucho tiempo,
durante muchos años, aumenta en cierta medida el riesgo de tener cáncer, por ejemplo, en el estómago. Eso se sabe, por ejemplo, es observado en países donde se consume mucha carne de res, en Argentina, en Chile, muchas partes de Sudamérica, tienen ese hábito. Y ahí puede ser uno de los factores de riesgo para tener ese tipo de problemas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tabaquismo. El tabaquismo, como ya dije hace un ratito, aumenta el riesgo de tener cáncer desde los labios, que es donde se pone el cigarro, la pipa o el puro, todo lo que es el interior de la cavidad oral, parte de la, bueno, no parte, todo lo que es la laringe, parte del esófago, aumentan las posibilidades de cáncer. Curiosamente, el tabaquismo aumenta también el riesgo de tener cáncer en la vejiga. Y algunos pacientes así riendo le dicen, oye doctor, pues si yo no fumo con la vejiga. Claro que no, pero todas las sustancias que producen cáncer en el momento de estar fumando pasan a la sangre, de ahí muchas de ellas pasan a la orina, y la orina queda guardadita ahí en la vejiga durante horas muchas veces. Y el contacto de esa sustancia cancerígena con las paredes de la vejiga es capaz de dar origen a un cáncer vesical, ¿verdad? Bien, existen otros factores de riesgo, por ejemplo, el acerrín. Se ha visto que tiene cierta relación con el cáncer en las fosas nasales y en unos huecos que tenemos en la cara que se llaman senos paranasales. La exposición crónica al acerrín en ocasiones puede dar origen en esos lugares. Entonces, como se dan cuenta, muchos de los factores ambientales tienen mucho que ver con el desarrollo de los tumores y en una proporción menor tiene que ver con la herencia. La herencia es muy importante, claro que sí, pero si nosotros en un momento dado pudiéramos cambiar o modificar nuestros hábitos, ya sea como personas o como sociedad, es muy probable que disminuyeran muchos tipos de tumores que actualmente existen, ¿verdad? Y que son lo que nosotros llamamos prevalentes en la sociedad, o sea que tiene una frecuencia importante entre un grupo grande de individuos de nuestra sociedad. Soy el doctor José Santiago Vargas Rizo, cirujano oncólogo de Tampico.